¿qué es lo más duro de vivir una enfermedad autoinmune en el que a priori todo el mundo te ve estupendo, pero la realidad es que no es así? Es muy complicado, es muy duro. Y digo, yo recuerdo que en mi verano, de los 19 a los 20, estuve todo el verano entera escondida, tirada en el sofá y metida en la cama. Claro. Porque no podía ni moverme, con 20 años. Siempre está el juzgar de, claro, es que haces tantas cosas que cómo no vas a estar mala. Y eso es muy duro, porque realmente el paciente crónico tiene una forma de vivir que afronta las cosas de una manera diferente. Ya no hay tanto drama, ya no hay tanto estrés por cosas cotidianas, ya no hay tanto drama por cosas que se normalizan más, porque hay cosas más importantes que están por encima. Hay que quitarse de en medio el desayuno del pitufo que tan acostumbrados estamos nosotros. Y en el mediodía, por ejemplo, que es una alimentación antiinflamatoria, una alimentación que sea rica en antioxidantes, verdurita, que tenga cereales refinados, no, todo lo contrario, integrales, por ejemplo. Si puedo recurrir a un arroz integral, guay. Lo que tú comes es el alimento de tu microbiota y la microbiota es quien realmente modula tu sistema endocrino. La microbiota modula tu sistema inmunológico y modula tu sistema a nivel, tiene muchísima implicación a nivel neuronal. ¿Por qué? Porque toda esa fermentación del alimento, la metabolización del alimento, ¿para qué es? Para producir otras sustancias para que tu organismo funcione. Si faltan nutrientes y no se producen X neurotransmisores, tú no vas a tener esa facilidad cognitiva en ciertos campos. Bueno chicos, hoy estamos aquí en un nuevo vídeo. En el día de hoy os traemos un podcast muy especial, ya que tiene que ver una parte más espiritual, una parte más de conciencia, de autoconocimiento, una parte más de saber exactamente qué te ocurre, ya que muchas veces nosotros podemos ver la situación de que a priori todo puede estar bien, pero la realidad es que no es así. Entonces, hemos querido incluir en el podcast de hoy una persona que, además de ser una gran emprendedora, además también tiene una situación muy particular que nos la va a explicar hoy. Muy buena, Lidia, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues bueno, en primer lugar me gustaría empezar con quién es Lidia y por qué estamos aquí realmente. ¿Quién es Lidia? ¿Por dónde empiezo? Pues bueno, un poco tu Por el historia. principio. Eso es, un poco tu historia, tu trayectoria, ¿no? ¿Por dónde voy? Bueno, pues, a ver, ¿quién es Lidia? Pues Lidia nació en Málaga hace 45 años, ya mismo 46, aunque muchas personas dicen que no se nota. Sí. Y pues nada, yo me crié aquí en Málaga, me mudé a Torremolinos en el 2004, una cosilla así, Okay. y desde aquello pues prácticamente mi vida se mueve aquí. Pues, a ver, ¿qué os cuento? Yo empecé a estudiar telecomunicaciones hace muchísimos años. Ostras, ¿qué dices? Telecomunicación. Eso no me lo has dicho. Bueno, plot twist, ¿eh? Vamos. Madre mía. Quería ser técnico de sonido. Qué fuerte. Sí, sí. Lo que pasa es que mi vida se vio truncada porque pues parece ser que había una enfermedad inmunológica por ahí desde bien jovencita dando guerra, pero en aquel momento no éramos conscientes de que había estado esos años dando guerra. Y mi rumbo cambió estrepitosamente, porque cuando me recuperé después de aquello fue cuando apareció la rama sanitaria y cuando me mudé aquí a Torremolinos. Claro. Y desde aquello pues estoy aquí asentada, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Y ¿qué más os cuento? Yo creo que ya es una buena presentación. No, totalmente. Y sobre todo vamos a ir un poco a esa parte más de emprendedora, ¿no? Yo me gustaría que el podcast se dividiera como en dos bloques. Una primera parte más de tu historia, cómo has lidiado, y nunca mejor dicho, ¿no? Con esa enfermedad, ¿no? Como con esa situación concreta. Y luego vamos a esa parte más de emprendedor y cómo surge este proyecto. Entonces, yo me gustaría empezar a hablar un poco de lo que creo que mucha gente se puede sentir identificada en este podcast, que es ¿qué es lo más duro de vivir una enfermedad autoinmune en el que a priori todo el mundo te ve estupendo, pero la realidad es que no es así? Es muy complicado, es muy duro. En algunos aspectos hay ese momento, digamos, hay un punto de inflexión siempre en toda enfermedad autoinmune, digamos el punto en el que te conviertes en un ave fénix. Porque la enfermedad es tan dura que llega un momento en el que entiendes que tienes que seguir para adelante y que tienes que aprender a convivir, no a sobrevivir a tu enfermedad. Entonces yo creo que las personas que vivimos una enfermedad inmunológica invisible, una enfermedad orgánica, una discapacidad orgánica, yo creo que en el fondo nos ha construido tal y como somos. Mira lo que os he dicho, empiezo a estudiar telecomunicaciones, mi vida da un giro y acabo por petenea. No, totalmente. No tiene nada que ver con lo que yo pensaba que iba a ser mi vida en aquel momento.
Entonces es complicado porque cada día tienes que salir a la calle, cada día tienes que luchar, cada día tienes que pertenecer a una sociedad, entenderme no como borreguillos, pero sí que al fin y al cabo no podemos meternos debajo de una piedra, pero tienes que irte a la calle pues con ese dolor o con esa frustración, con esa noticia que te hayan dado. También tenemos que tener en cuenta que también tenemos las mismas circunstancias que el resto de los seres humanos. Tenemos familia, tenemos economía, tenemos trabajo, tenemos vida social. Entonces tienes que sumar esa piedra. Tienes que sumar la piedra de la sintomatología. Cada enfermedad inmunológica es completamente diferente, cada uno de nosotros somos completamente diferentes y le tienes que sumar, porque nuestros seres queridos pues a veces se nos van, o tienes que cambiar de ciudad, o bueno, empiezas a tener niños y cambiar de responsabilidades y la enfermedad está ahí, junto con las dificultades que tiene todo el mundo. Yo aquí todos los días recibo a muchísimas personas y muchas de ellas no tienen enfermedades inmunológicas y te hablan de la dificultad del día a día. Oye, no puedo por los niños, oye, no puedo porque tengo que cuidar a mis padres, oye, no puedo por mi marido, no puedo, no puedo. Pues a ese no puedo social normal hay que sumarle a la persona con una enfermedad inmunológica que para colmo tiene una discapacidad, tiene una limitación o tiene una sintomatología según el día. Y lo que tú has dicho, no se ve. Es que ese es el tema, porque yo muchas veces, o sea, cuando tú y yo trabajamos juntos y tal, yo cuando te veo, a priori no se ve nada. Yo te veo con mucha energía, muchas ganas, o por lo menos eso transmites, ¿no? Y digo, no, lo último que se me ocurre es que te ocurre algo, ¿no? Claro. Y eso es una verdadera pena porque es muy difícil trasladar eso cuando no se nota. Porque una persona que tiene otro tipo de enfermedad más visible dice, está fatal y se le ve. Entonces, para aquellas personas que estén viendo esto y digan, tenemos delante una persona que a priori no se está viendo nada, o para las personas que lo están padeciendo, ¿qué le dirías tú cuando dices, oye, me siento un poco invisible o siento que todo esto nadie me entiende? Yo a veces me planteaba ponerme un post en la frente. Sí. Es complicado porque no le puedes contar tu vida a todo el mundo. Eso por un lado. Porque opiniones tenemos todos y a lo mejor no coincide con lo que tú necesitas en el momento, no coincide con lo que tú piensas. También, por otro lado, la discapacidad orgánica invisible tiene un hándicap y es la opinión de, pues se te ve muy bien, no será para tanto, eso es muy duro para un paciente crónico. O, mira, os voy a poner un ejemplo muy claro que a mí me frustra muchísimo. Yo no pude terminar de estudiar, años después se me puso delante la posibilidad de seguir estudiando. Me costó mucho trabajo y más con un bebé prematuro porque nació puñetero, no me dejó hacer mi primer examen y luego tuvo que nacer antes de tiempo. Fue muy complicado seguir estudiando, fue muy complicado seguir trabajando, luego por fin gracias al ciclo formativo de nutrición y dietética pude tener la nota para estudiar fisioterapia. Sigue siendo muy duro cada día salir a estudiar fisioterapia. Y si le comento a alguien pues que tengo uno de mis síntomas, que me encuentro mal o que no puedo dormir o lo que sea, siempre está el juzgar de, claro, es que haces tantas cosas que cómo no vas a estar mala. Y eso es muy duro. Eso es muy duro escuchar eso. Porque realmente el paciente crónico tiene una forma de vivir que afronta las cosas de una manera diferente. Ya no hay tanto drama. Ya no hay tanto estrés por cosas cotidianas, ya no hay tanto drama por cosas que se normalizan más, porque hay cosas más importantes que están por encima. Entonces eres capaz de cuidar de tu familia, eres capaz de delegar para poder hacer otras cosas, eres capaz de trabajar a media jornada mientras que estás estudiando. Y cuando comentas que ha aparecido un síntoma, que a lo mejor quizás ha sido por un cambio de temperatura brusco, simplemente por aparición de la primavera, los veranos son lo peor para nosotros, y que te digan, claro, es que cómo no vas a estar enferma. Ostras, es que llevo 25 años enferma. Claro. Con 15 años no estudiaba, trabajaba y mantenía una casa y tenía un niño. Claro. Y apareció. Con 25 tenía una enfermedad crónica, pero también estudiaba y trabajaba y no había sintomatología. Es que es muy duro. Y como lo que os acabo de contar, yo tengo muchísimas personas aquí. Tengo mucha gente así. Tengo mucha gente que está muy centrada, que tiene una vida muy organizada gracias a mucho esfuerzo, que tiene una mente muy abierta, un humor muy bonito y tiene unas patologías muy agresivas y muy duras.
Claro. Lidia, para todo el mundo que nos pueda estar viendo, que te esté viendo contar tu historia, ¿qué tipo de efectos puedes tener durante tu día a día o cada cierto tiempo que diga una persona con este tipo de enfermedad, esto es lo que le ocurre y realmente hay gente que no puede verlo, ¿no? O que desde fuera no se ve? Por ejemplo, mi enfermedad, la enfermedad de Crohn, es una enfermedad que el sistema inmunológico ataca las células intestinales. Entonces aprovecho que el lunes pasado fue el día mundial de la enfermedad de Crohn, que de hecho no hice ningún tipo de publicación ni nada porque estaba hecha polvo y tenía muchas cosas que hacer, y todos los años hago alguna publicación, alguna mención y no lo hice. Por ejemplo, mi enfermedad afecta intestino. Entonces, ¿qué es lo que la gente espera de un Crohn? Pues una persona que vive sentada en el cuarto de baño o que tiene simplemente muchos problemas con la comida. En mi caso, mi Crohn lo que tiene son muchos síntomas, lo que se llaman extraintestinales. Por ejemplo, yo tengo muchos problemas en los ojos, que no en la vista, en los ojos. Tengo derrame en los ojos, que parezco un vampiro, asusta un montón. Inflamación en los ojos, que de hecho yo antes muerta que sencilla, soy incapaz de ir por la vida con gafas. En el momento que se me inflama la uvea, tengo lo que se llama epicleritis, que es la inflamación del ojo, no me puedo poner la lentilla, no me puedo poner las gafas, por lo tanto ya me limita, aunque parezca una tontería, yo no quiero ir a la calle. Vas a ver topo total. Pero topo total y con la carilla cogida. Sí, pero por ejemplo, el síntoma que yo peor llevo, mío, y tengo muchas pacientes y tengo muchos alumnos así, son los dolores musculares y articulares. Hay un síntoma muy característico de la enfermedad de Crohn que se llama sacroileitis, que es la inflamación de la articulación que une el sacro con las palas ilíacas, con las palas de la cadera. Yo, para colmo de males, tengo una prótesis, tengo una prótesis en la columna, en la última vértebra del sacro, el L4 y el L5. Si le sumamos la sacroileitis, hay días que no me puedo mover. No me puedo mover, y justo lo que ha dicho Diego. Aparentemente está todo bien. Claro. Pero no me puedo mover y necesito agacharme y parezco una abuelita. Claro. Y hay días que a lo mejor paso muchas horas sentadas en consulta y cuando me voy a levantar, muy complicado. Es muy complicado echar a andar y parece uno que está ahí cojillo. Claro. Pero porque tarda en arrancar la movilidad en la articulación. Y como yo hay mucha gente así que tiene dolores articulares, que tiene dolores musculares, son dolores muy parecidos a la fibromialgia. Tengo amigas con patologías inmunológicas o tengo pacientes o alumnos que tienen también diagnosticada fibromialgia junto con su patología autoinmune, llamamos por dos. Y luego tengo otras personas que posiblemente si no hubiese una enfermedad autoinmune estarían diagnosticadas de fibromialgia, porque esos síntomas invisibles están ahí siempre. ¿Cómo se afronta mentalmente, emocionalmente una enfermedad inmunológica? Yo creo que hay que tener ante todo sentido del humor y ironía. Eso curioso, pero fíjate, eso sí que lo tengo que decir. Yo me río todo el rato con ella porque ella está todo el rato con las bromas y nunca sabe si está mal o bien. Entonces, como siempre está con los chistes, las bromas, el buen rollo, tú dices, ¿está mal o no está mal? Claro. Y yo creo que eso es algo que creo que ella se ha autoimpuesto, ¿no? No, yo siempre he sido así. Y al revés, me estoy haciendo mayor cada vez menos, me estoy volviendo más seria. Hay momentos en los que el estar mal, yo a lo largo del tiempo me he trabajado mucho que el estar mal no va a poder conmigo. Y sobre todo no va a poder con mi sentido del humor, y entonces me va ayudando mucho. El humor a mí me ayuda mucho. Y al revés, cada vez soy menos payasa, pero porque creo que cada vez me estoy centrando un poco más en cuando no debo, porque ha habido algunos momentos en los que he dicho alguna que otra broma que luego he dicho por dentro, uy, no sé si es que no se ha entendido o no sé si es que no es el momento. Claro. O bueno, mi marido muchas veces me dice, Lidia, es que a veces hay gente que no te pilla. A lo cual yo pienso que no me importa. Claro, ya a esta altura de la película, ¿no? Ya te da igual, totalmente. No, pero a mí el humor me ayuda muchísimo y los días malos a lo mejor... Bueno, de hecho, ahí también notas quién te conoce y quién te quiere. Porque, por ejemplo, a lo mejor en los días de tratamiento, que siempre he hecho muchas publicaciones para dar un poquito más de visibilidad a nuestros tratamientos, las enfermedades invisibles, me encanta ver cómo empiezo a recibir memes, cómo empiezo a recibir chistes, porque la gente que me conoce sabe que estoy en el hospital, que son como unas 5 o 6 horas ayer con la vía puesta, y en el momento que ven una publicación, una historia o lo que sea de que estoy allí, ya empiezan a lloverme los memes y los chistes y no paran en todo el día. Bueno, por lo menos te ríes. Claro, pero pues te digo, quien me conoce sabe que es eso, justo lo que yo necesito. Totalmente. Y Lidia, ¿qué tipo de...? O sea, hay como muchos mitos, ¿no? Mucha mala lengua, no mala lengua, pero
como creencias que al final no están demostradas. ¿Qué mito es el más común que sueles escuchar con este tipo de enfermedades? Mitos. Sí, tipo de mitos, creencias que a lo mejor, quizá, por ejemplo, el hecho de que las personas realmente Creo que te he pillado. justo cuando las personas, por ejemplo, piensan que no tienen nada, pero realmente tienen un problema, ¿no? Quizás eso puede ser un mito o cualquier tipo de Sí. problema, ¿no? El mito más doloroso es el que nosotros nos lo hemos generado a nosotros mismos. Eso es un mito muy, muy, muy inculcado. El mito de algo has tenido que hacer para estarse enfermo o algo ha tenido que pasar, efectivamente ha pasado algo. Pero ese algo el paciente y Como el autoculparse, crónico en ¿no? general, sí, ese algo no lo hemos provocado nosotros. Es muy complicado. Es algo genético. Es genético. Las enfermedades inmunológicas tienen una base genética, luego tienen una base multifactorial. Hay muchos factores que pueden influir en una enfermedad inmunológica o en cualquier enfermedad crónica. Lo que sí está clarísimo es que nosotros no hemos sido partícipes. Diferente es que la actitud del paciente te puede llevar hacia que tu enfermedad tenga un rumbo o tenga otro. Son dos cosas muy diferentes. Lo que hemos dicho del humor. La actitud positiva Claro. ya no es solamente una cuestión emocional. La actitud positiva es una cuestión neurológica, es una cuestión endocrina, hormonal, de por dónde va a ir tu enfermedad a nivel fisiológico y en muchísimos factores que no son mi campo, no son mi competencia, pero que es alucinante la diferencia que hay entre la actitud de un paciente o la actitud de otro paciente, que se deja llevar. ¿Y eso luego desemboca en un mejor sobrellevar la enfermedad o a efectos prácticos luego no hay diferencia? No es solamente llevarla, es efectos prácticos. A nivel, lo que hemos dicho del humor, el humor segrega una serie de sustancias en el organismo, una serie de hormonas que pueden hacer que a nivel fisiológico todo funcione muchísimo mejor. Son muchos factores que pueden influir. Simplemente el hecho de una sonrisa simulada puede producir en tu cerebro el mismo efecto que una sonrisa real. Claro, porque el cerebro no entiende la diferencia. Exactamente. Entonces, esa actitud positiva de pues voy a sonreír, o voy a respirar, me voy a mover, voy a salir a la calle, voy a sociabilizar, Claro. o si tengo una situación muy agresiva, no es lo mismo una situación en la que voy a intentar poner de mi parte que la situación del victimismo de es que no puedo, es que no puedo, es que no puedo. Claro. Yo no soy muy freudiana, pero ya el mismo Freud lo dijo, lo llamó el beneficio secundario de la enfermedad. El no puedo, no puedo, no puedo. Ese no puedo es muy negativo Y sobre respecto todo, a la evolución. claro, y sobre todo que al final vivimos una sociedad en la que la excusa y la culpa juegan un papel fundamental para decirnos, o mejor dicho, el sentirnos una víctima. Es muy fácil porque es muy cómodo y a priori todo el mundo te va a justificar, por lo tanto, ese dar esa milla extra, ese esforzarte un poquito más, es como que deja de tener sentido, ¿no? Entonces para la gente que te está viendo, ¿existe algún tipo de rutina, alimentación, algo que tú hagas en tu día a día que diga, pues yo hago esto y dentro de lo malo me encuentro un poco mejor? Pues no es que lo haga en mi día a día. Cuando tú me has dicho antes, ¿quién es Lidia? Pues aquí viene un poco más. Siguiente episodio, siguiente capítulo. Cuando a mí me diagnostican la enfermedad y empieza a ir todo hacia abajo, pero hacia abajo a lo bestia, me quedé en 42 kilos. Era un dibujito manga, suelto por la calle, Ostras. directamente. No tenía nada de musculatura, no tenía nada de peso, no podía comer nada. Estuve 2 años a base de alimentación integral. La alimentación integral es a base de sorbitos de batido hiperproteico. Y estuve 2 años sin probar nada de ¿Pero eso por qué? comida. Por Porque mi intestino estaba tan inflamado y tan deteriorado que no era capaz de asimilar absolutamente ningún nutriente, no soportaba ningún alimento. Entonces, ¿qué pasa? Que en aquella época, bueno, yo digo una cosa, en esta vida se tiene muy mala suerte para algunas cosas y muy buena para otras. Me tocó una enfermedad de Crohn, pues no sé por qué, no sé lo mala que tuve que ser en otra vida, qué es lo que pudo pasar en algún acontecimiento, pero tuve la suerte de encontrarme con un equipo médico que lo hicieron todo por mí y que en el momento en que dijeron, pues esto no puede seguir más así, vamos a tener que hacer una extirpación del colon, te colocamos un reservorio en el costado, cortamos por lo sano, bueno, por lo sano no, por lo insano, y a toda esta situación la solucionamos. Pues yo dije, no, digo, aquí tiene que haber algo que pueda hacer yo. Tuve que dejar de trabajar, yo tenía un puesto, no era un puesto público, pero prácticamente era funcionaria, porque trabajaba en una empresa familiar en la que me podía haber estado ahí
de por vida perfectamente, con la edad que tenía yo tenía un sueldo muy muy bueno y tuve que dejar de trabajar, cogí a mis padres, que fue muy complicado para ellos decirle bye bye, me piro yo sola y necesito estar yo sola tranquila, cogí al que en aquel momento era mi novio, que era mi marido, y le dije tengo que dejarlo todo, aquí todas las facturas, todo, tienes que tirar tú del carro, que en aquel momento él era un simple becario, y empecé a investigar qué podía comer, y empecé a cambiar mi alimentación, porque en aquella época no existía ninguna publicación sobre alimentación antiinflamatoria, que ahora tenemos publicaciones por todos lados, tenemos libros a expuertas, tenemos muchísimas cosas, en aquella época no existía eso, no había nada, ninguna publicación, no existía nada, yo simplemente pues basándome en todas las revistas que cogía, libros que encontraba, empecé a experimentar conmigo misma, simplemente a ver qué era lo que sí podía ir funcionando, y en aquella época mi internista no paraba de decirme que quería que yo hiciese yoga, porque él llevaba toda la vida practicando yoga y su mujer meditación, y yo le decía que eso qué es, yoga eso qué es. ¿Eso se come? Yo tenía 22 años y yo siempre he sido una callejera. Yo nada más que quería calle. Claro. Yo nada más que quería calle, no calle en plan fiestorro nocturno y tal. Yo era más de bares de rock, de tranquileo en un escalón sentado. Desgraciadamente un día me pilló mi padre, casi me mata. Pero yo decía, ¿esto del yoga qué es? Nada, él se metió que yoga, venga, vale, vamos a hacer yoga. En Málaga no había dónde hacer yoga en aquella época. Claro. No había dónde. Vamos a hablar de hace 20 años, ¿no? Aproximadamente. Sí, en aquella época tenía yo... Más, ¿no? 24, ¿no? No, yo creo que 22. 22 o 23. Sí, porque Sí, fue aproximadamente. fue cuando yo me fui a Los Álamos, sí, 22 o 23. En el 2003. El año Por ahí, 2003. sí, sí. O sea, yo ahí tenía 8 años. ¿Qué te parece? Yo no había nacido. Ya. ¿Qué? Yo no había nacido. ¿Qué todavía. dices? Sí, Qué fuerte, que mayor No, soy. totalmente. Sí, sí. No. Que no, pero si no Línea, línea de fiesta de rock y yo. No está ni en los planes, No, ¿sabes? tú te- Yo en la Ni en el plaza de la pensamiento. anchoita y estoy naciendo y estoy viendo los Teletubbies. Los Teletubbies no existían. Que va. Nada. Madre mía. Las generaciones, ¿no? Qué ver, ¿eh? Cómo Qué es guay, la qué guay. cosa. Pues la cuestión es que empecé, pues bueno, venga, vale, sí, empezamos a hacer yoga. Vamos a hacer yoga. Sí. Y empezamos a buscar alimentos diferentes, yo hablo en plural porque siempre que hablo de mí, hablo también de mi médico, del doctor se llama José Luis Rodríguez, que ya se jubiló, y cuando digo nuestro, todos los pacientes de Crohn, León Pecase, que en paz descanse, que ya no está León con nosotros hace muchos años, desgraciadamente, pero empezamos a experimentar un poquito, a ver cómo hacer, porque a todo esto no lo he dicho. Tenemos muy buena suerte en esta vida para muchas cosas, pero para otras, madre mía la que nos ha caído. Soy corticodependiente. No puedo acercarme a un corticoide, porque mi cuerpo se vuelve completamente loco. Ostras. Y, ¿Qué tipo de cosas ocurren cuando te haces eso? pues mi cuerpo es un yonki de los corticoides. Mi cuerpo deja de producir los propios y solamente quiere más endógenos, y cada vez quiere más y más. Entonces no puedo tener tratamientos con corticoides, y para colmo de males, me hicieron cuando son pruebas muy agresivas al principio de todo, me hicieron una prueba con un contraste yodado y me entró un shock anafiláctico porque soy alérgica al yodo. No puede ser. ¿Qué hice cuando me entró el shock anafiláctico? Mi tía casi se muere, que venía conmigo, y mi tía sanitario, menos mal que sanitario, y sabía Claro. que no teníamos que, porque acabamos de salir del hospital, no teníamos que ir hacia urgencias, teníamos que volver donde me habían puesto el yodo. Yo partía de risa, pero partía de risa porque llevaba unas cojetas. Ostras. Y me viene una columna que era en el clínico, que era de espejo, me vi toda la cara llena de lunar. Rojo, gigante. Ostras. Era un shock anafiláctico. Madre mía. Qué raro, ¿no? Que te dé de eso, ¿no? Bueno, soy alérgica al yodo. Y Claro, me y metieron eso un lo chute descubrí- de yodo como lo un descubriste camión. en ese momento, En ¿no? ese mismo momento, claro, en el momento que me están haciendo el contraste, yo empecé a estornudar como una loca. Bien, Y los sí. técnicos me decían, ¿estás resfriada? Y yo decía, hasta ahora mismo no. A partir de hace 10 minutos sí. Acabo de resfriar. Claro, y con el frío que hace dentro de esa sala, y cuando yo me salgo y ya nada más salir del clínico, mi tía me mira y me dice, tira para adentro ahora mismo otra vez. Y yo partía de risa, no puedo, no sé por qué, me duele la pierna, mira cómo cogeo, mira cómo cogeo. Sí, Y ya con diciendo, la la voy a broma. matar. Claro. Es que con lo bromista que eres tú ya no sabes si es de verdad o de mentira, ¿sabes? Mi tía siempre decía que parecía la Patricia Conde. Bueno, pues la cosa es que empezamos a hacer yoga, empezamos a alimentarnos de una forma completamente diferente, y llega un momento, los fármacos, ya os digo que era complicado para mí, y en aquella época mis médicos me dijeron, acaba de aparecer un fármaco nuevo en el mercado para enfermedad inflamatoria intestinal. Fue la época en que aparecieron los fármacos biológicos, y me dijo, vamos a hacer una cosa, tú continúa con lo que estás haciendo,
continúa con tu práctica de yoga, continúa con la meditación. Hice un curso con el doctor Armando Nogués de sofrodinamia, mi padre se gastó un pastizal que no vea, en el curso de sofrodinamia, de eso son técnicas de respiración, y me dijo, y vamos a empezar con el fármaco biológico, a ver qué pasa. Y 9 meses después me dijeron, no sabemos cómo lo hemos hecho. No me acuerdo que León dijo, no damos un duro por ti, porque conozco otras personas que en aquella época sí le practicaron una colostomía, y a día de hoy todavía sigo teniendo contacto con ella, y me dijo León, no sabemos cómo lo has hecho, pero ya no hace falta intervenir. Y ahí Luis sí dijo, sí sabemos lo que hemos hecho. Luis dijo, ha sido un 60% alimentación, yoga, respiración y meditación. Yo, bueno, también en aquella época intentaba salir a caminar con lo poquito que podía, lo delgadita que estaba y tal. Aparte que tenía su puntito de agorafobia, yo también en aquel momento. ¿Sí? Soy consciente ahora, que me veo de mayor. Claro. Y dijeron, ha sido un 60% cambio de hábito de vida, un 40% farmacología. Y medio de los que hemos dispuesto. Y como unos 20 años después, me encontré con el doctor Rodríguez y me lo dijo. Me dijo, ¿tú te acuerdas de aquella época? Digo, bueno, se me va a olvidar a mí aquello. Vamos, totalmente. Yo no tengo ni idea de lo que me estaba hablando. Y volví a repetir aquello, fue un 60% el cambio de hábitos de vida y el intentar encontrar esa alimentación, el intentar encontrar esas movilizaciones cada mañana, el salir a la calle, el que te diese un poquito el sol, el practicar ese tratar de ser positivo ante lo que está pasando, porque es que yo hace poco hablando con mi marido, le dije, es que ahora que soy madre de un adolescente, digo, miro para atrás y digo, yo recuerdo que en mi verano, de los 19 a los 20, estuve todo el verano entera escondida, tirada en el sofá y metida en la cama. Claro. Porque no podía ni moverme, con 20 años. Sí, que era muy joven. Ese es el verano de tirarte el verano entero en la calle, ya que ahí en la tienes playa. Que tener mucha energía, muchas ganas, todo eso, claro. Ese es el verano de tontear con niños para arriba y para abajo, ese es el verano de irte de juerga, ese es el verano de acabar de entrar en la universidad, es el verano del desarrollo personal de una persona joven. Y yo me tiré, bueno, que el verano fueron muchos veranos, pero me acuerdo expresamente de aquel. Claro. Bueno, Lidia, yo quizás quiero hacerte una pregunta, quizás no se puede sonar un poco ignorante, un poco tonta, ¿no? Pero, sí, total. Borde. Claro, pero para este tipo de enfermedad, por ejemplo en tu caso, ¿no? La enfermedad de Crohn, ¿existe una cura? No existe ninguna cura para ninguna enfermedad inmunológica. Vale. Lo que tenemos son... forma de convivir con ella, ¿no? Al final. Sí, son paliativos, son fármacos que anulan el sistema inmunológico para que el sistema inmune no ataque a las células intestinales, y para combatir el resto de sintomatologías, como la que hemos dicho antes, pues hay fármacos que son antiinflamatorios intestinales, hay fármacos pues para esos dolores de las articulaciones, para la musculatura y para todo lo que son los efectos que conlleva alrededor. Por ejemplo, para la fatiga crónica que conlleva cualquier enfermedad inmunológica no existe ni siquiera ni un fármaco. Ningún fármaco existe para... ¿Y se sabe un poco, o sea, porque no se enfoca, o sea, el desarrollo de la medicina en sí no se enfoca en eso, o porque directamente ya es algo que no se puede...? Antes eran enfermedades muy desconocidas. Ahora ya sí se está invirtiendo un poquito más en investigación en enfermedades inmunológicas, porque en realidad hay tantas y la proliferación cada vez es mayor, que entonces le cuesta mucho dinero a los estados. Entonces ya sí se está investigando un poquito más si de alguna manera se podría frenar un poquito el desarrollo, o de alguna manera pues se puede hacer que la calidad del paciente sea mejor, y también lo que hemos dicho, de la misma manera no le cueste tanto a los estados. Cada X tiempo salen noticias que luego están dando vueltas por redes sociales o por internet durante mucho tiempo, tipo, la enfermedad de Crohn tiene cura, luego realmente lo lees y, por ejemplo, esa noticia salió, pero en realidad lo que estaba hablando era de la experimentación con células madre. Todavía está la base de experimentación. Y está muy empañado, ¿no? Claro. Claro, es un proceso, una parte que es muy específica y que todavía no está ni... Exactamente. Claro. Ten en cuenta que lo que está fallando es el sistema inmunológico. Entonces no existe ningún fármaco, ni para la mía ni para ninguna de ellas, que pueda hacer que esa mala programación, por decirlo de alguna manera, se pueda volver a programar. Claro. Bien, lo que sí nos dio mucha calidad de vida fue la aparición de los fármacos biológicos, porque los fármacos biológicos son lo que se llaman fármacos diana. Un fármaco diana es un fármaco que va directamente
a solucionar lo que a ti te esté ocurriendo. Mientras que otros tipos de fármacos van, digamos, a nivel sistema nervioso central y van a todo. Como puede ser cuando tú te tomas un analgésico porque te duele una rodilla, el analgésico no va a tu rodilla. Claro. El analgésico va a tu sistema nervioso. Claro. Pues en este caso, por ejemplo, aparecieron los biológicos. Antiguamente el corticoide era para reducir la inflamación, pero el corticoide campaba a sus anchas por todo el organismo. Pero en el caso de los biológicos, en el caso mío, por ejemplo, yo me pongo un fármaco que se llama infliximab. El infliximab va directamente a, digamos, anular los linfocitos tipo T, que son los que a mí se me han vuelto medio locos, pero el resto de mi sistema inmunológico yo lo necesito. Y pregunto, ¿todo este tipo de fármacos, situaciones, eso está en la mayoría, se me gusta preguntar, ¿todo este tipo de cosas está amparado por el Estado o es algo que es de privado y que te cuesta una pasta? No, está todo cubierto Vale. por el Estado. Cuando yo empecé a ponerme infliximab, el protocolo era diferente porque se enviaba a muy pocos pacientes al fármaco porque era una barbaridad lo que costaba. Este fármaco lo desarrolló Samsung. En el 2016 se liberó la patente y en el momento que se liberó la patente ya empezaron a fabricarlo de otra forma diferente y fue mucho más económico para el Estado. Entonces ahora, aparte que a día de hoy hay muchos fármacos biológicos desarrollados y es ya mucho más fácil que un paciente inmunológico desde el principio le recomienden un fármaco biológico. Lidia, quiero que, digamos, vuelvas un poco hace 20, 25 años, a esa Lidia con 20 años que se pegaba todo el verano encerrada. ¿Qué mensaje le dirías para decir, va a ir todo bien, confía, que poco a poco se saldrá de esto? Yo a esa Lidia le diría que hubiese probado a hablar con más gente y a comentarle lo que pasaba, porque la enfermedad de Crohn es una enfermedad muy complicada para una persona joven. Son síntomas... ¿cómo lo digo yo? Sintomatología que conlleva algunas situaciones muy complicadas. No voy a decir que es vergonzosa, pero bueno, en fin, para una niña de 20 años no es fácil. Claro. Yo a día de hoy sí le diría a esa Lidia, mira, si no te entienden, pues no pasa nada, pero habla con más gente, con más amigos, para que te entiendan, porque a lo largo de los siguientes años la frase era, ¿dónde te has metido? ¿Dónde me he metido? ¿Tú quieres que te cuente yo dónde me he metido? Me he escondido. De hecho, una de mis mejores amigas del cole y del instituto, hemos vuelto a trabajar juntas desde hace unos cuantos años y nos fuimos a Sevilla a un congreso y en el tren ella me dijo, ¿pero por qué tú nunca estabas? Y todos esos viajes y toda esa excursión y todas esas despedidas de soltera y todo lo que nosotras o sea, lo que era la pandilla, ¿no? Hemos hecho, ¿tú por qué no estabas? Y yo le dije, ¿me estás preguntando en serio por qué no estaba? Claro. ¿Tú no te acuerdas que yo estaba así, que yo estaba aquí? Y de hecho en aquel mismo viaje alguna persona dijo, pero vosotros conocéis de toda la vida, pero yo antes ¿por qué no había visto juntas y tal? Y mi amiga contestó, ahora sí he entendido. Claro. ¿Por qué no? Entonces yo me distancié de la juventud porque pensaba que aquello iba a ser como el COVID, ¿sabes? Pensaba que iban a ser 2 semanas. Claro. Y fue toda una vida entera. Totalmente. Claro, yo en aquel momento iba tirando del carro. Venga un poquito, no pasa nada. Pasaron los años. Y perdí mucho contacto con muchas personas, perdí el entendimiento de mucha gente. Ha habido malos tragos también de gente porque luego no quería una conmigo porque yo en el momento no estuve para ellos. Bueno, esos no son mi amigo. Yo adulta le diría a mi hijo eso, pero todavía dentro de mí hay dolor, porque entiéndeme. Claro. Esa parte de comprensión, ¿no? Sí. Pero es complicado. Yo a la Lidia y a toda la gente jovencita, yo ahora que en consulta tengo gente muy joven, con Crohn recién diagnosticado, con lupus muy agresivos que han aparecido de pronto recién diagnosticado, que eso no le he contado, lo del lupus. Del 2025 apareció un lupus-like en mi vida. Ese fue el antes y el después. ¿Qué es eso? ¿Qué es el lupus? El lupus-like es un tipo de lupus que es inducido por un fármaco. Hay una serie de marcadores que van determinando, por explicarlo de una forma que todo el mundo lo pueda entender, pues quizá qué enfermedad inmunológica pueda ser la que está afectando y ya podemos ir a ver fallo en órganos o podemos ir a ciertos tratamientos, ciertas medicaciones. Este fármaco que os comento biológico, el infliximab, me provocó un lupus inducido por el fármaco. Mis anticuerpos antinucleares eran positivos.
Cuando mis médicos ven que está ocurriendo eso, me acuerdo que León en aquel momento me dijo, merece más la pena el beneficio del fármaco, porque gracias a este fármaco no hemos tenido que realizar la colectomía, y que te quedes con el lupus el tiempo que permanezcan los antinucleares positivos. Desaparecerán, puede que sí, puede que no, lo vamos a ver sobre la marcha. Desaparecieron 3 años después, pero lo que fue la sintomatología a nivel articular y muscular se quedó conmigo. No se quita. Va por brotes, pero la enfermedad de Crohn también tiene ese síntoma secundario a nivel muscular articular, pero es que yo no lo había sentido, y menos de forma tan agresiva, hasta que apareció el lupus. Vale, yo creo que es el momento de preguntar, una vez ya sabemos tu historia, ¿cómo hiciste de este dolor, de todo este sufrimiento que te ha ido acompañando, a pesar que te lo hayas tomado tú con cierto humor o hayas querido abordarlo desde un plano más divertido, ¿vale? ¿Cómo transformas esto en algo que permita ayudar a otras personas en un proyecto empresarial y sobre todo que tú sirvas como referencia o como inspiración a otras personas? ¿Cómo surge esa idea? Pues todo empieza con las asociaciones de pacientes. En el 2000, pues no sé si en el 10 o 13, no sé, por ahí. Este mismo médico que me había dicho que tenía que practicar yoga, pues él tenía mucho contacto con la Asociación de Lupus Málaga, o no sé si era él o la enfermera que trabajaba con él, total, que estaban hablando de cómo reunir al paciente junto con el médico, organizar algo en el hospital, y esta enfermera, que me conocía desde hace mucho tiempo, le dijo, o no sé si fue él, la cuestión es que todo se forjó en un despacho en el Marítimo, aquí en Torremolinos, y dijeron, oye, pues que venga Lidia y le dé una clase a los pacientes de lupus. En el momento en el que yo conozco la directiva de Lupus Málaga y que conozco a las pacientes que en aquel momento había, ¿quién me iba a decir a mí que toda mi trayectoria, tanto personal como profesional, iba a estar completamente ligada a ellas? Empezamos a llevar clases de yoga y eventillos de nutrición, hablando con el paciente, voy explicándole al paciente los beneficios que fue para mí la práctica de yoga, les voy explicando cosas sencillitas y lo vamos poniendo en marcha. Y el feedback que ellas comienzan a tener conmigo es que también empiezan a notar mejoría por los movimientos que hacemos en las sesiones de yoga o por las respiraciones que les explico. Empiezan a darme ese feedback de, oye, tienes razón, tal técnica de respiración la he utilizado durante una intervención, la he utilizado durante un escáner y ha sido mucho más llevadero, no he tenido tanta ansiedad. Empiezan a decirme, desde que hago la respiración que me comentaste, ya más o menos puedo dormir por las noches. Y con el tema de la alimentación empiezo también en aquella época, hace muchísimos años, para tener contacto también con ACU, con la asociación con la que era en aquella época aquella ACU de Málaga, y empiezo a pasar consulta también con los pacientes de Crohn y empiezo a trabajar con ellos lo mismo que yo había experimentado en mí. No había todavía tantas publicaciones ni nada, y el hecho de ver que realmente a mí me sigue manteniendo sin brotes, me sigue manteniendo, o por lo menos sin brotes tan agresivos, el continuar con esa alimentación, el continuar con esos ejercicios chiquititos, sin una práctica que tampoco sea deportiva muy extrema, porque nosotros tampoco podemos hacer una práctica deportiva muy extrema, porque también puede ser proinflamatorio para nosotros. Hay que saber muy bien dónde está cada rasero de cada uno. Cuando empiezo a aplicarlo con ellos, pues ya la bola se va haciendo cada vez un poquito más grande, porque una asociación de lupus pues acaba presentándome en otra, unos pacientes empiezan a hablar con otros, y además yo también voy con el tiempo generando más experiencia. Claro. Y voy también generando más conocimiento. Comencé solamente con yoga, luego estudié yoga terapéutico, hice un máster de yoga terapéutico, luego también estuve trabajando con unos amigos en su clínica de fisioterapia y tuvieron falta de profesores de hipopresivo y de pilates, y me formaron en hipopresivo y pilates, y ahí me di yo cuenta del valor tan grandísimo que tenía el ejercicio hipopresivo en el paciente de inflamatoria intestinal. Claro. Empecé a experimentar con ellos y me formaron también como profesora de yoga terapéutico, y ahí ya explotó la bomba, porque ahí ya me di cuenta de la capacidad que tenía el ejercicio terapéutico de poder ayudar al paciente crónico
con dosis muy reducidas, pero con constancia cada día. Momentos pequeñitos en el día, ciertos movimientos, ciertas movilizaciones, ciertos estiramientos mantenidos, cómo el paciente va teniendo más tolerancia al dolor, cómo el paciente va empezando a tener mayor rango articular, cómo va perdiendo el miedo al movimiento y cómo cada vez va sintiendo una mejoría, que la enfermedad está ahí, y que son muchos los factores que lo condicionan, pero podemos ir frenando un poquito los brotes más potentes porque a nivel fisiológico, a nivel orgánico, comenzamos a tener unos cambios diferentes y todo eso pues ha sido a lo largo del tiempo. Qué bueno, brutal. A mí me parece una pasada, la verdad, y hace poco escuché un podcast también de un doctor, de un psiquiatra, donde explicaba que todo este tema de la meditación, el yoga y demás, o sea, hay veces incluso que si se practica de forma recurrente y demás, puede ser incluso más potente el efecto que puede resultar que los propios fármacos. Y es que justo, por ejemplo, en tu caso es que ha sido tal cual. Totalmente. De hecho, ha habido diferentes momentos en el que he conseguido reducir o incluso prescindir de ciertos fármacos, pues volviendo a modificar la alimentación de alguna forma determinada, lo que tú dices, con ciertos ejercicios según el momento. Por ejemplo, cuando mi niño nace, fue muy prematuro porque tuve una preeclampsia que no, sin diagnosticar en aquel momento. De nuevo fue mi internista el que tiempo después yo le dije, oye Luis, ¿tú crees que a lo mejor mi niño ha sido tan prematuro porque mi columna no ha soportado el embarazo? Y me dijo, no, me dijo, tú tuviste una preeclampsia y en el momento no se detectó. Me quedé hipertensa. Y yo dije, ¿otra vez? Claro. Digo, ¿otra cosa más? Venga, sí. Vamos a llenar un poquito más la cestita. Sí. Entonces, poco éramos, ¿no? Claro. Igual. Dije, venga, vamos a ver, ¿qué es lo que puedo hacer yo aquí? Una dieta hiposódica, yo puedo modificar aquí, allí, pero bueno, vamos a ver, vamos a investigar un poquito el ejercicio por dónde puede ir para una persona hipertensa. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? Y empecé a trabajar esos tipos de ejercicios y tiempo después pues, retiramos la medicación para la hipertensión. Por ejemplo, yo en aquel momento era una profesora de yoga que estaba aprendiendo a hacer posturas invertidas. Cuando me dicen que estoy hipertensa, pues otro momento de mi vida más que dije, pues nada, vamos a prescindir de algo más. Ahora que estaba disfrutando tanto de las invertidas, ya no puedo hacer posturas invertidas de yoga. Porque con una hipertensión no puedes hacer posturas invertidas de yoga. Pues claro, si tú eres hipertenso y no sabes qué, vas a seguir siendo hipertenso. Pero si tú eres hipertenso y sabes que si modificas aquí o aquí, posiblemente podamos hacer una reducción de la medicación, posiblemente podamos hasta prescindir. Ojo, que sigo siendo hipertensa, quiero decir que me llevo un disgusto y piano conmigo, porque soy hipertensa. Pego un frenazo con el coche, veo un accidente, miro la cuenta bancaria, llega una carta de Hacienda, de la DGT también. Eso yo creo que somos todos llega la subida de tensión. Yo creo que la hipertensión está presente siempre que viene una carta con el resguardo de Hacienda. Yo creo que la hipertensión se generaliza todo. En mi caso, yo la última vez casi me mató a mi marido, casi me cargo a mi marido con la de la DGT. Ese día no estaba yo en la casa, estaba aquí en el estudio y cuando llama el cartero y el membre de la DGT le dijo al cartero no. Le dijo, le voy a quitar el coche. Dijo, otra multa, no. Madre mía. No, pero no fue una multa, no fue una multa. Que te pesa el pie. Ojo, que me pusieron una multa de velocidad por ir a 65. Es que le pesa el pie. No, perdona, por ir a 65 te pueden multar, no, 65, que fue en la Unidad Pacífico. ¿En zona de 60 o...? No, en el túnel de Caldoaya me pusieron multa. Ese nuevo. No, claro, no, es que ese está puesto a mala... No, pero se lleva toda la vida, eso fue ya hace tiempo, pero era dirección del Palo para acá. Ah, vale. Vale. Sí, pero ahí en Carlos hayan puesto uno hace poco. Sí, él lo ha puesto hace 2 meses. Sí. Lo que no sé dónde está. Que se está llevando mucha gente también. No, se está hinchando. Se pone hipertensa la gente. Sí, hipertensión ya. Totalmente. Bueno, yo creo que el que tienes una trayectoria súper interesante en torno a este tema y creo que probablemente de este mundillo eres de las personas que más sabes. ¿Qué victoria dirías tú que te has llevado o qué, o sea, de personas con las que has trabajado pacientes? Ostras, esto ha sido un éxito tan grande, ha sido es decir, algo que hayas logrado con alguien que digas tú, esto era imposible y finalmente mira qué interesante lo que hemos conseguido. Es que de hecho justo ayer, iba a decir estuve con el Obi, ni estuve con el Obi porque fue online y no tenía la cámara puesta. Entonces ni lo viste, solo lo escuchaste. Lo sentiste. Lo sentí y ya está.
hay muchos casos que me han hecho sentir, no sé cómo decirlo, pero que me han hecho sentir que merece la pena muchas cosas y que merece muchos esfuerzos, pero hay un caso muy especial porque que es el claro ejemplo de que en realidad es el paciente el que tiene que poner mucho de su parte, abrir mucho la mente y ser muy fuerte. Un paciente muy jovencito que tuvo pues, una nefritis lúpica muy agresiva, muy severa, ahí fue donde debutó la enfermedad, me llamó directamente desde el hospital y me dijo quiero verte nada más que me den el alta. Efectivamente, un viernes le dan un alta, un sábado nos vemos y empezamos a organizar toda la alimentación respecto a su nueva vida, el shock que tenía, joven, fuerte y aparte con un fallo renal bastante severo. Empezamos a trabajar. Lo más bonito de todo es que 6 meses después le había dicho el nefrólogo que está en completa remisión. Ostras. Tanto del lupus como de la nefritis. Tiene los riñones una función completamente normalizada, tiene los anticuerpos completamente normalizados y tiene una analítica completamente normalizada para un hombre de su edad. Wow. Pero ha sido él. ¿Y cómo te sientes? Ya te digo que merece la pena el cada mañana levantarme con los ojos como sapo y refunfuñando. Merece la pena levantarse cada mañana. Me gusta dormir mucho, yo viviría durmiendo. Claro. Pero cuando ves cosas así... Bueno, pero hay estudios que dicen que las mujeres, o sea, si los hombres necesitamos 8, las mujeres necesitan 10. Solo puedo más de una vez. No, yo 16. A mi prometida le pasa lo mismo. Ella dice, yo tendría que levantarme al día siguiente. Es que como yo me acuesto no me levanto ni para dormir. Claro. Mira, hace unos cuantos sábados, bueno, yo cuando puedo le digo que esto es una cosa que le digo mucho a los pacientes, hay que encontrar de alguna manera el poder descansar, es fundamental. A la 1 de la tarde o así me despiertan porque en casa de mi suegro se come en horario guiri, se come súper temprano y me dijeron, escucha, levántate, come y luego ya si quieres te acuestas otra vez. Llevaba 12 horas dormida. Ostras. Me levanto, te levantaron con espátula. Pues de verdad. Totalmente. Que vamos, porque no duermo con pijama, pero que tuve con chandilla, porque encima mi suegra iba abajo, o sea, es que Madre mía. me tiré. Comí, me fui al sofá y a las 3 horas me despertaba mi marido y me dice, escucha, que nos vamos para la casa, pero tú eres consciente de que ya acumuladas llevas como 16 horas de 24? Te quedan acumuladas. Pues llegué a mi casa. Yo duermo mucho, pero al mismo tiempo tengo una energía muy nocturna. Yo puedo echar una noche entera, despierta, de cháchara, estudiando, trabajando, lo que tú quieras. Yo soy un vampiro. Pero luego si duermo. Pues llegué a mi casa, no me acuerdo ni qué hicimos, si pusimos peri, no peri, lo que fuera, da igual, la cuestión es que me dormí antes de las 12. ¿Te volviste a dormir? Me volví a dormir y yo soy así, tú me dejas y yo tiro. Vamos, a ti te vino de escándalo, totalmente. Yo me tomo muy en serio lo importante que es el descanso. No, ya se Se ha visto demostrado ya. Es muy importante para ti. De hecho, hay veces lo que había antes comentado de, oye, que es duro cuando tienes una enfermedad y tal y se te ve bien. Yo durante mucho tiempo he llevado bastante mal el a lo mejor que alguien quiera, pues, yo qué sé, tomar algo conmigo o cuando yo colaboraba en un networking, que hablásemos, que nos viésemos y tal. Y yo decía, mira, es que no me da lugar, es que no tengo tiempo. Uy, qué liada estás. No, estás mala por la liada que estás. No estoy tan liada, es que estaba respetando mis tiempos de sueño. Claro. Y a lo mejor si esa persona me proponía quedar una hora en que yo sabía que no tenía que trabajar, yo decía, no, yo me quedo acostada. Claro. Otra cosa diferente es que me tenga que ir a trabajar, que me tenga que ir a estudiar, que tenga que recoger a mi niño, a mi madre, etcétera. Pero que hay que prescindir de ciertas sociabilidades cuando eres un paciente crónico para dedicarlo a tu salud. Eso es innegociable, ¿no? Ahí claro, es innegociable. un orden de prioridades al final, ¿no? Totalmente. Sí. Dale. Lidia, me gustaría preguntarte, porque hemos hablado de que las dos, digamos, variables que más pueden ayudar, ¿no?, a llevar este tipo de enfermedades. Has dicho, por un lado, tema de respiraciones, yoga, meditaciones, y luego también lo que es la dieta. O sea, me gustaría un poco preguntarte también por esa parte, por todo el tema de nutrición. ¿Qué cambios en la nutrición de una persona que tiene esta enfermedad se realiza para poder ayudarla? Pues, a ver, vamos a ir directamente a enfermedades inflamatorias, inmunológicas en general, no solamente el Crohn.
ya cada vez está más estudiado que hay ciertas sustancias que ayudan a inflamar el organismo. Entonces, esas sustancias hay que quitarlas de medio directamente. Cuando hay una base de una enfermedad inmunológica, esas sustancias fuera. En realidad son sustancias que deberíamos quitar todos. ¿Qué tipo de sustancias puede Pues ser? estamos hablando de sustancias como grasas saturadas, por ejemplo. Grasas trans e hidrogenadas, todo lo que es la bollería industrial tiene ese tipo de grasas, esas grasas son inflamatorias. Las grasas saturadas son las grasas que son sólidas a temperatura ambiente. Pues todo aquello que tú veas que es una grasa sólida a temperatura ambiente, Fuera. consumo ocasional, como lo como en manteca de mi madre, por ejemplo, o nada, de bollería Pero es industrial. que hoy en día la base de casi todas las comidas lleva eso. Lleva eso, efectivamente, y hay que saber leer bien los etiquetados. Estamos y hay que rodeados, informarse bien. estamos... Por eso hay tanta inflamación y por eso hay tantas enfermedades. Y por eso hay tanta gente ahora, ancha de hueso. Exactamente, tan ancha de entrañita en carne. Totalmente. Es que es un problema. Hasta no hace mucho no se hablaba tanto de que la sal también, ya está metido en ese saco, la sal también produce proinflamación. La sal usada en exceso, pero es lo que acabamos de decir, la gran mayoría de los productos que se compran en el supermercado, que son precocinados, tienen grasas saturadas, tienen sal y tienen azúcar. Pero ojito que estamos hablando del azúcar blanco refinado, porque hay una gran confusión, hay tantas informaciones que se está empezando a confundir el hidrato de carbono o la fructosa de la fruta con el azúcar blanco. Y no tiene nada que ver. Es que ahí habría matices para rato, que hoy no hay tiempo, pero que no se confunda, es el azúcar blanco. Y además de ciertas sustancias que se añaden a los alimentos, como puede ser el glutamato monosódico, que es un potenciador del apetito, se pone en los productos salados para que el producto que te están vendiendo sepa mejor, pero es que es un potenciador, como he dicho, del apetito, o sea que quieres comer más, y al mismo tiempo es un neurotóxico. Ostras. Entonces, es inflamatorio y es legal en muchos países, la adición de glutamato monosódico. Nosotros, por ejemplo, consumimos mucho glutamato, hasta las pipas tienen ya glutamato. Es que, fíjate, yo esto lo escucho un montón de veces que dicen... a mí hace poco me empezó a llamar la atención todo esto de la alimentación. O sea, yo no tengo ni puñetera idea, ¿vale? Pero sí que es cierto que uno empieza a investigar. Y un tío dijo una reflexión que yo me la aplico y digo, ostras, qué fácil. Dice, mira, ¿qué es lo que puedes comer o qué es sano en tu día a día? Si tu abuelo hace 50 años no lo entiende, probablemente... no es bueno. Exacto. No es bueno, sí, Entonces tú buena dices, reflexión. Dices tú, lenteja, legumbres, tal. Perfecto. Está fantástico. Un filetito, un no sé qué, una verdura. Dices, eso lo entiende. Ahora, el fosquito de no sé Un cuánto. shawarma. El shawarma de no sé qué. La pizza durum de no sé cuánto. Dices, ¿eso no lo entendería? Probablemente Claro. eso no sea bueno, ¿no? Entonces, yo me gustaría que nos dijera un poco, muy rápido, ¿vale? Al menos 2-3 recetas que digas tú, esto te lo tomas en el día a día y estás como una rosa. Como un queso. Eso es. Tal cual. Pues mira, hay que quitarse de en medio el desayuno del pitufo que tan acostumbrados estamos nosotros, ese pitufo con mantequilla, que ya me está la hemos poniendo tu liado cara ya. de que No, ya no te vea. voy a caer Empezamos más mal, ¿eh? bien, ¿no? Ya te va a caer Ya hate. no te caigo bien yo, Totalmente. pero te voy a decir que te comas el pitufo de otra cosa. No, porque yo no digo que me lo que yo no digo yo. Vale, entonces ya. Yo no digo yo, digo que la audiencia cuando te va a decir que me va a quitar el pitufo. El pitufo se queda, pero el mixto con mantequilla se va para afuera y es que ahí se nota, pitufo, si te lo quieres comer, pan bueno, mollete antequerano. Vale. Un bocata de mollete antequerano con aceitito de oliva, tomate, jamón serrano o lomo embuchado. Vamos bien. Vamos bien. Vamos bien, ¿no? Fantástico. Con atún, con caballa, con pescados que tengan omega 3, ¿vale? Vamos bien, ¿no? Vamos bien. A la media mañana un frutillo seco, Vale. rico en omega 3, proteína, y cuando llegas a la casa no te comes un elefante con patas y todo, y con orejas y con trompas. Vale. Y con... Sí, ¿Vale? no tiene ganas de Metemos algo. Y en el mediodía, por ejemplo, que es una alimentación antiinflamatoria, una alimentación que sea rica en antioxidantes, verdurita, que tenga cereales refinados, no, todo lo contrario, integrales, por ejemplo. Si puedo recurrir a un arroz integral, guay. Como es más lento para cocer y no tenemos tanta aceptación aquí nosotros, bueno, pues ya está, por un arrocito. Y podemos fabricarnos un poke, por ejemplo, con pescados también, con un salmón, con un atún que tiene omega 3. Le podemos meter también la fruta a la comida si no tengo tiempo. Ostras. Y así no me la salto. Total. Hemos dicho arroz, daditos de salmón, aguacate, se me va, Algo de fruta, ¿no? También. la fruta, un mango, pum, súper antiinflamatorio, rapidito, tranquilito
y a seguir trabajando con un plato antiinflamatorio Y en el sobre cuerpo. todo, lo más importante, que te da la sensación de estar saciado. Bueno, ese plato sacia muchísimo porque entre el arroz, Claro. bueno, de hecho si le metemos también un poquito de edamame, lo que pasa es que no quería decir cosas que a lo mejor pueden resultar un poquito más rarillas, pero yo creo que toda la gente joven No, entiende totalmente. del edamame, que además Eso esa todo el mundo proteína lo saciante. entiende. Totalmente. Bueno, fíjate si he sido petarda con el tema este de la alimentación antiinflamatoria, que hasta mi madre, que es una madre de las de todos los días en casa, lentejas, potajillo, una cocina muy clásica, mediterránea, muy clásica, española, hasta mi madre cada noche en el grupo de WhatsApp de la familia pone su foto de su ensalada de algas. No te puedo creer. La mamá moderna, ¿no? Totalmente, y cada noche mirad mis venas y a lo mejor es una ensalada de brócoli con tomate cherry, con salmón, eso es muy antiinflamatorio. Claro. Qué bueno. O eso, su ensalada con algas, y digo, mira, los Fantástico. petardillas tengo que estar siendo súper para bien, que ¿no? hasta Qué ella... bien, qué bien. Qué No es maravilla. complicado tener una alimentación alejada de las sustancias que nos inflaman, no es nada complicado tener una alimentación antiinflamatoria, lo único que necesitamos es tener ciertos conocimientos y ciertos trucos. Pero Totalmente. no es nada difícil. Totalmente. Para ir cerrando, yo me gustaría preguntarte una duda que a mí siempre me ha llamado la atención porque además es que yo ya lo que hago es como probar cosas. Yo me doy cuenta que el día que como mal, me siento mal y pienso mal. Es decir, me siento más lento, tengo pensamientos más intrusivos y sobre todo no me siento como una nube en la cabeza, no me siento fresco. ¿Eso por qué se produce? Pues gracias a Dios la microbiota intestinal está haciendo un cambio de paradigma total en la nutrición y la medicina futura va a ser muy diferente a la medicina que se ha estado aplicando o estudiando en los últimos 10-15 años. Eso es a nivel microbiota intestinal, cuando lo que tú comes es el alimento de tu microbiota y la microbiota es quien realmente modula tu sistema endocrino. La microbiota modula tu sistema inmunológico y modula tu sistema a nivel, tiene muchísima implicación a nivel neuronal. ¿Por qué? Porque toda esa fermentación del alimento, la metabolización del alimento, ¿para qué es? Para producir otras sustancias para que tu organismo funcione. Si faltan nutrientes y no se producen X neurotransmisores, tú no vas a tener esa facilidad cognitiva en ciertos campos. Claro. Si no tenemos ese nutriente que va a formar quizá por lo mejor esa glucosa que va a formar parte de tu sustrato energético, tú no vas a tener energía, ya vas como más chof Claro. por la vida. Lo que tú comes ya no es solamente lo que te construye, lo que tú comes es también lo que tú piensas. Claro, totalmente. Para ir cerrando, siempre damos la opción al invitado de hacernos una pregunta a nosotros. ¿Vale? Es decir, una a los dos o una a cada uno. ¿De qué tipo? Pues lo que tú quieras. La que más te inquieta. Eso es. Alguna que tengas curiosidad. Vale, Adelante. Eso es. bueno, obviamente de formación profesional. Verás. ¿Qué habéis comido hoy? Puto desastre. Sí, como yo digo. Mira, hoy. Guau, a mí me ha matado hoy. Hoy he comido como un señor. Hoy he comido súper bien. A ver, ¿qué has comido? Hoy he comido churrasco de pollo, ¿vale? Pero con un poquito de sal, un poquito de pimiento y un poquito de pimentón por encima. Y luego al lado verdura, pero verdura a la plancha. ¿Qué has puesto? Pues mira, he puesto pimientos, he puesto cebolla, ¿qué más he puesto? He puesto champis y no he podido con el brócoli. ¿Por qué? Ostras, sabe a culo. Huele a culo, pero no sabe a Sabe culo. y huele a culo. Pero ponle vinagrillo, No, limón. pues no he podido. Yo me he tomado eso. Toma, te y- lo regalo. El puzzle del brócoli. Qué bueno, tío. Que en principio, he comido, yo creo que he comido bien, ¿no? Es una buena alimentación y después un yogur. Sí, muy bien. Está bien, Vale, ok. A mí a lo mejor me mata, ¿eh? Bueno, Yo he comido patatas fritas, pero de air fryer al menos. Entonces son de bolsa porque las buenas salen fatal. Sí, justo. Y además eran naturales, lo que pasa que justo en el air fryer
Salen súper... Las de bolsa salen mejor en la freidora de aire. Es que la otra no... No. Era la asignatura pendiente del air fryer. Sí, sí, Total. sí, sí. Y bueno, y albóndigas con tomate casero. Madre mía, señor, de está mi para madre. chuchar las botas, No, tío. no, yo hoy... Tú ibas a tope, vamos. Con razón quería quedar tarde, Sí. decía, estaba hasta arriba. Yo quería tarde. Tengo que hablar con mi madre, hace mucho tiempo que no hace albóndiga, desde que mi hermano ¿Tú puedes Hal comer, se ¿tú fue. puedes comer albóndiga? Sí, estoy bien y me encuentro bien, el tomate es natural y las albondiguillas están hechas caseras, naturales y están en el horno en vez de fritas, claro que sí, poquita cantidad. Vale, Lo que pasa es que me acabo de dar cuenta de quién es su hijo favorito. ya. Mi Siempre hay hermano uno. se fue. Siempre hay uno. No, pero yo pensaba que el favorito era el otro. Ah, no. No, Ah, me acabo de dar cuenta que lo tengo todo perdido con esta familia. Totalmente, totalmente. Bueno, Lidia, ya la última pregunta que nos queda, que realmente no es una pregunta como tal, se desmonta la silla. Siempre hacemos con todos los invitados y es que nomines, digamos, a alguien para que tú invitarías a este podcast. Alguien que tú conozcas que puede ser Sí, puede ser interesante, que interesante. diga, esta persona además tiene que ser mirando a cámara. Tú, con nombre y apellido, tienes que venir. Eso es. Alguien para que venga a vuestro podcast. Tú piensas que es un podcast que va sobre más allá del emprendedor. En este caso somos, más si te fijas, 3/4 parte de tu podcast ha sido más de ti, o sea, de esa parte más personal de emprendedora. Ostras, este mensaje va dirigido a Óscar Ortega Busby. Tú, Óscar, tienes que venir al podcast de Más allá del emprendedor. Olé, Muy bien, olé. muy bien. Pues Lidia, muchísimas gracias por venir a nuestro A podcast, de vosotros, verdad. súper A pesar de que no te divertido. supiera el nombre, no pasa nada. Cabrón. No, pero fuera de No es broma. que no me lo supiera, es que es ese momento tabú, cuando yo empiezo a jugar al trivial y al tabú que se me olvidan las cosas. Bloqueo, Como bloqueo se me olvida, mental. aguante. Broma, No me broma, acuerdo no, lo que ya era. fuera de broma, ¿Pero cómo te- se llamaba? ¿Qué? Si lo quieres decir made, también sirve. ¿Eh? Made, Made. Made. Madre, sí. Más allá las del iniciales. emprendedor, claro. Ah, pero tú sabes que yo en inglés no pronuncio no pronuncio Comprendo. muy bien. Bueno, no pasa nada. Simplemente agradecerte de nuevo el que hayas venido, el que haya sido, sobre todo para la gente que nos está viendo, que sea de inspiración, ya que creo que eres una guerrera, que has sabido, sobre todo, adaptarte muy bien a algo muy difícil y, sobre todo, que hayas podido hacer de algo que es muy difícil o de tu dolor, hayas podido hacer una profesión y poder ayudar a otros, creo que te admira. Así que muchísimas gracias. Gracias a vosotros, de verdad. Muy bien. Chao. Familia, adiós.